Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Ocurrió durante la noche del 28 al 29 de enero de 1986. Yo tenía 4 añitos y acababa de pasar mi cumpleaños. Este incidente que os voy a contar hoy es asombroso y nos va a llevar con nuestra máquina del tiempo preferida que vamos a coger ahora mismo y que, bueno, pues algún día os enseñaré porque es como un platillo volante plateado que me encanta y nos va a llevar hasta el pequeño pueblo de Dainegorsk, en Siberia, en Rusia, en donde se pudo ver a las 19 horas y 55 minutos de la tarde, exactamente, como un objeto de 3 metros de diámetro, redondo, completamente redondo, fascinante en su forma, sin proyecciones, sin cavidades, con un color similar al acero inoxidable incandescente, un color rojizo a la quema, precioso y luminoso, se estrellaba brutalmente en una montaña de difícil acceso, una dificilísima llegada, dejando a todos con una sensación de miedo, de pánico y una necesidad tremenda de querer llegar, de querer ir a ver qué es lo que había pasado. No sonaba el vuelo, pero sí que sonó el impacto. Sí que sonó lo que fue el accidente. Y claro, todos querían ir a verlo. Sobre todo los que lo vieron volar. Ellos tenían esa sensación que se tiene cuando uno sabe que lo que ha visto no es normal. Eso que te pasa muy pocas veces en la vida de decir, necesito ir a ver qué es lo que ha pasado. Es eso que tienes esa sensación que se siente, pues por ejemplo, en un atentado, con un accidente, huir rápidamente o ir a verlo. Ir pues o a curiosear o a ayudar, en este caso, ir a observar. Y lo sabes, en este caso fue ir a observar, por lo menos por la maravilla que acababas de ver. No salió la gente en tropa cuando volaba porque, como os decía, aquello pues no hizo ruido. Ese objeto fue tan silencioso que daba miedo. Si hubiese sido un avión, un meteorito, un misil, petardos, fuegos artificiales, pues habría sonado, pero es que no sonaba absolutamente nada cuando estaba flotando. Podría haber sido cualquiera de esas cosas, pero es que encima se movía de forma completamente inteligente. Aquello, pues, era listo, podríamos decir. Muy inteligente en su vuelo. Había miedo en Rusia en aquellos momentos, también en Estados Unidos. Estamos en plena Guerra Fría. Pero en Rusia no las tenían todas consigo, con nada. Siempre estaban en alerta con todo. Estábamos, pues claro, en un momento en el que podían, pues evidentemente, atacarse pues países unos con otros y claro, pues daría miedo si hubiese sido un misil norteamericano o de los aliados. Pero todos sabían que era otra cosa. ¿Y qué era eso que se había visto? Vaya, es que antes de estrellarse, ¿cómo se movía? Es el Roswell de Rusia y hoy os voy a hablar de esto, del Roswell de Rusia. Hacía ese día muchísimo frío y la confusión fue total. Y es que en este programa vamos a hablar de muchos momentos de mucha confusión y lo vais a ver. Todo el entorno rural en ese pequeño pueblo minero de Dainegorsk era
gélido, y más en enero, podéis imaginaros, vamos, que estabas allí y estabas congelado, podemos decir, ¿no? Y claro, pues eso no ayudaba mucho precisamente a salir pues de forma alegre y feliz a ir en expedición, una expedición inmediata, y a montarte allí pues en grupos a ver pues qué ha pasado en un accidente de estas características, ¿no? A ver qué ha pasado en unas montañas, además de pues tan altas, ¿no? Y con unos accesos y unas carreteras pues que la verdad no eran las mejores, ¿no? Claro, en este caso, esa esfera roja en combustión, que había sido vista por decenas de testigos, había causado un grandísimo impacto con el suelo. Y claro, pues las pequeñas autoridades que había, la policía, pues evidentemente pues lo tenía claro. Con poco que hubiese, pues evidentemente pues había que ir. Por lo menos con los pequeños efectivos que tuviesen, pues tenían que montar pues al menos unos pequeños grupillos y había que presentarse allí. Eso sí se sabía. Muy bien, las gentes de allí eran humildes, no abundaba la riqueza, pero estaban todos bien educados en el estricto sistema educativo soviético. Y tras aquello que pasó, pues tras el gran golpe, que la verdad es que fue un accidente tremendo, el pueblo se quedó completamente silencioso. Poco a poco las gentes comenzaron a hablar y aquella noche las llamadas se sucedieron con las visiones desde diferentes puntos de vista del impacto. Parecía que la esfera, pues resulta que había intentado, como se suele decir, pues tirar para arriba, pero no lo había conseguido. Es decir, que la esfera pues trató de remontar el vuelo, pero no lo consiguió. No podía y lo intentaba, pero pues no pudo. Y unas veces parecía que se hacía grande y otras veces parecía que además pues que se hacía pequeña, pero como que no pudo remontar finalmente. No se entendía bien qué ocurría y las gentes ya empezaron a salir de sus casitas y a empezar a hablar. No había redes sociales, por supuesto, ni móviles, la gente quedaba y las cosas funcionaban de una forma pues mucho más lenta, podemos imaginarnos. Mientras tanto, aquello que se había estrellado pues seguía allí. Se había dado el golpe y ya no se había recuperado. Los periodistas comenzaron la investigación y había mucho miedo a las autoridades, pero estamos hablando de las autoridades de Moscú, básicamente, no a las autoridades locales. Un hombre de apellido Levakov, que jamás quiso decir su nombre completo, por miedo a verse involucrado en las declaraciones posteriores al incidente, porque Moscú empezó a pedir explicaciones a todo el mundo, lo que sería el gobierno principal de la Unión Soviética, pues expuso en el reportaje posterior del diario Pravda de 1986 que la aerodinámica del objeto era imposible porque volaba sin alas y sin lo que serían sin motores. Antes del impacto se veía perfectamente, pero perfectamente aquello. Y además es que se veía sobre la escuela, sobre lo que sería un colegio, y se veía que se estaban moviendo de forma obsesiva, de arriba a abajo. Algo estaba buscando, algo estaba intentando conseguir de aquel colegio. Y no parecía que lo estuviese consiguiendo. Algo raro estaba pasando con aquel objeto. Algo parecía que no estaba saliéndole bien a aquel objeto. Un vuelo, otro, despacito se lo estaba tomando. Una esfera que había aparecido por otra parte, sí, con esos colores, pero que no podía remontar el vuelo y que no conseguía moverse bien. Lo que hacía, lo hacía despacito, pero no le estaban saliendo las cosas. Otro testigo presencial, un maestro de jardín de escuela, desde su casa, desde su vivienda, lo vio incluso aún mejor al estar
aún más cerca. Parecía que aquello pues estaba efectivamente buscando algo y lo hacía despacio, como si quien estuviera dentro supiera que se iba a estrellar, porque llegó a estar solo a una altura de 9 pisos. Yo vivo a una altura de 10 pisos, o sea que aquel que estuviese dentro, pues desde luego pues lo veía todo pues bastante cercano al suelo. Y de hecho, como si quien estuviese dentro supiera que fuera lo último que iba a poder hacer en su vida, como así efectivamente sucedió. Quien estaba dentro se la estaba jugando de verdad, como así sucedió. Según el diario Pravda, había además cosas extrañas, avistamientos dobles. La señora Markina, que tampoco quiso dar su nombre, como vemos todos aterrorizados por las posibles represalias del gobierno de la Unión Soviética, observó delante de la esfera otro objeto alargado, oscuro, más oscuro, de apariencia metálica, más largo, de unos 10 a 12 metros de largo, que parecía proteger las últimas andanzas, las últimas acciones de aquella esfera. Algunas personas lo estaban viendo aterrorizadas desde sus ventanas y no entendían nada. Nadie entendía nada, pero ¿qué estaba pasando? Eran las 7 y pico de la tarde, supuestamente nadie quedaba dentro de la escuela, pero algo estaba buscando aquello y no se iba, no se marchaba para arriba, para abajo, y no se iba a aquella esfera. Y mientras tanto, pues aquel objeto alargado seguía adelante como defendiéndolo. Llegó un momento rarísimo en donde parece que la esfera se paró y el cilindro de delante también, y todos se quedaron a la expectativa. Y ocurrió algo completamente inesperado. La esfera de repente se paró y comenzó a lanzar una especie de pulso de láser, un pulso de láser visible de medio metro de diámetro, de color violeta, precioso. Pero aquí es que ocurrió algo aún más raro todavía, y es que ese pulso de láser, ese rayo precioso, sí, iluminó el cielo y sí, tocó a todos los objetos que había alrededor, pero en ellos no creó un efecto de sombra, algo completamente imposible. No había sombra bajo todos los objetos que estaban bajo su influencia cuando aquella luz les tocaba, según todos los testigos, de forma completamente perfecta. No tenía lógica aquello, claro, todos los testigos declararon lo mismo, y es que no tenía lógica ninguna. No había sombra bajo ellos. Las descripciones pues fueron sorprendentes, como estáis viendo, como si ese pulso no reaccionase en este planeta a nivel visual o estuviésemos hablando de algo a nivel magnético. Aquello pues dejó a todos con la boca abierta, sobre todo a todos los que lo vieron de una forma pues muy cercana. Tras ese momento, resulta que aquella esfera comenzó a acercarse a la montaña más cercana al pueblo y resulta que comenzó a iluminarla de forma magistral, también dejando a todo el pueblo, esta vez sí, a todo el pueblo, sin poder hablar de la impresión. Tras esto, y en dirección nordeste, tratando de huir y de huir sin poder hacia la taiga densa de Rusia, el objeto esférico, protegido por el objeto alargado, hizo una
última iluminación de la montaña, como si, según las investigaciones del doctor Bushilny, se tratara de una misión que hubiera salido mal, como si en una desesperación final, una huida en sus actos, como si buscara algo, como decía, como si estuviera intentando hacer algo al final de sus actos, pero no le salió bien y finalmente pues salió volando sobre la montaña antes de tener un fatal accidente, antes de estrellarse de forma tremenda. Si hoy pasara esto, pues por supuesto tendríamos 1000 vídeos en Facebook y en Twitter, todo sería noticia, pero en plena Guerra Fría, pues os podéis imaginar, la noticia apenas salió en el diario Pravda, apenas en un recorte, en un día, y el gobierno ruso todo esto lo cerró de forma inmediata en apenas 24 horas. Tardó en llegar bastante, pero lo cerró todo esto, mandó a la policía local que nadie moviera mucho más que apenas unas pocas expediciones y que, bueno, pues que no se moviera mucho pues todo lo que era todo este tema.